Vamos a comenzar con el señor Joaquín Corchado. Él tiene un diplomado por el IES, un padre licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es socio y cofundador de Vita Capital Arequipa, sociedad promotora fotovoltaica, de Vita Capital Trading, agente representante del mercado eléctrico, Vita Capital Management del Perú, de Triumph Gestión, joint venture con el grupo Elecnor y Ramón y Cajal Abogados, Vita Capital Management, sociedad consultora, y ha desempeñado labores de responsabilidad en el área de energías renovables durante más de 15 años. Durante este periodo ha dirigido la promoción desde el Greenfield y la construcción de más de 250 megavatios dentro de las áreas fotovoltaica, eólica y termosolar. El señor Joaquín Corchado nos va a presentar la ponencia Financiamiento de proyectos en energías renovables. Adelante. Muchas gracias, señores. Discúlpenme, voy a hablar paseando para poder leer, sobre todo, básicamente mi presentación, que si no, no voy a poder. Primero quisiera agradecer, como es natural, a la Orgánica, a la organización, por haberme invitado y el placer de estar otra vez aquí. Y ya, bueno, pues metidos en ello, entendiendo la hora que es, la hora de la siesta, me ha tocado disertar un asunto realmente aburrido, que son las finanzas, ¿no? El pasivo. Darles un enfoque de pasivo es hablar de la cruz de la moneda, del lado oscuro, que es lo que pretendo contarles, ¿no? Se ha contado hasta ahora la cara de las renovables, y ahora vamos a ver cómo se financian o cómo se han financiado y cómo se están financiando. Bueno, disculpen. Bien, la idea básicamente es darles un enfoque de pasivo, como les he dicho, una visión patrimonial, que se entiende realmente por patrimonio desde el punto de vista de financiación, y luego estructurar el pasivo desde el exigible y desde el no exigible, básicamente, que es como se estructuran, como les digo a ustedes, la cruz de estos activos de renovables, ¿no? Bien, si hacemos una tesis que podría ser introductoria sobre la génesis de las renovables, alternativas, sustitutivas, complementarias, ya veremos cuál es la terminología que mejor les encaja. Y si lo hacemos desde el punto de vista del pasivo, como les digo, pues quizá deberíamos de empezar esta génesis en la liberalización, lo que es el cambio de normativa, la liberalización del sector, ¿no? Un proceso liberalizador, evidentemente, produce una oportunidad de negocio. Quizá el nacimiento o la génesis puede estar ahí, o yo les voy a dar ese enfoque. Y no en la contaminación o en la coyuntura mundial o en la globalización, etcétera, al que también llegaremos, ¿no? Yo creo que todo quizá pudo empezar por ahí, por una oportunidad de negocio que se dio o que se daba en base a una liberalización. Esto sucede en España y sucede en Europa, en principio, y en base a los modelos europeos son los que ahora mismo estamos trayendo para acá, ¿no? Bien, esta liberalización se enmarca dentro de unos marcos regulatorios que se hicieron en España hace ya 15 años, lo menos, algo más, ad hoc, lógicamente, a las curvas de experiencia de las diferentes tecnologías que entonces estaban saliendo. Básicamente eólica, algo de hidro, pequeña, pero básicamente eólica, ¿no? Entonces, aquellos marcos regulatorios, bueno, pues fueron bien conocidos, eran sistemas de alimentación tarifaria, no eran sistemas de subasta. Yo no creo en que haya mejores o peores sistemas, sino maneras de ejecutarlos. La subasta tiene sus cosas buenas y malas, dependiendo de las tecnologías que se están aplicando, igual que las alimentaciones de tarifa, ¿no? o feed-in tariff, ¿no? Que hemos utilizado en Alemania y en España, básicamente, ¿no? Bien, desde el punto de vista financiero, estos marcos regulatorios pues, daban la oportunidad de unos retornos de flujos de caja libre seguros y constantes, que es lo que siempre busca el capital, que es lo que vamos ahora a analizar. Realmente la parte que interesa del activo, la generación de flujo. En un principio eran todos, las necesidades de capital o CAPEX eran relativamente pequeñas con lo que se consideraban entonces las energías tradicionales. O sea, las nuevas plantas que surgieron
y que siguen surgiendo. Acá, por ejemplo, pues tienen unas necesidades básicamente por la potencia de la que estamos hablando. Son unidades de potencia más pequeñas en casi todos los casos. Los OPEX también es una partida muy importante a tener en cuenta, los gastos o costos operativos. En estos, pues que sean flexibles y siempre a la baja, que es lo que estamos viendo, y sobre todo, bueno, pues costos variables muy bajos con respecto también a las energías, vamos a llamarles tradicionales. Bueno, pues eso nos lleva a ratios atractivos también desde el punto de vista del pasivo exigible, de ratios de cobertura de servicios de deuda no muy altos, no necesariamente muy altos, y retornos sobre el equity, que es también de lo que vamos a hablar, atractivos y constantes, que es lo que hace atractivo, insisto, o apetecible la posibilidad de invertir en ese tipo de activos, ¿no? Bueno, no hay que dejar a un lado la coyuntura. La coyuntura económica es fundamental. Esto no sucede si no hay una oferta monetaria impresionante como la actual, mundial, de dinero deseoso de ser aplicado. O sea, es decir, la oportunidad surge, pero surge también desde un punto de vista monetario. No hay que olvidarlo. Si no se dan estas características, pues es muy complicado que esta inversión sea atractiva. Y, por supuesto, el proceso globalizador. Claro, es evidente, estamos en un contexto globalizador. Aquí se ha hecho hace poco la COP20, ahora vamos a la 21, si no me equivoco, en París. Entonces, bueno, pues la tendencia, la coyuntura de tendencia a ese mundo globalizador, pues hombre, básicamente es imparable, ¿no? A eso añadido a la geopolítica, que es el caso más europeo, en el sentido bueno, es evidente que el desarrollo de renovables en España o en Alemania pues no es el mismo que el que puede tener el Perú. Las necesidades geopolíticas de dependencia energética de los países de los que he hablado pues no es la misma que la del Perú, lo cual no quiere decir que tampoco haya que hacer una política o una geopolítica en el Perú al respecto, como se está haciendo de hecho, ¿no? En fin, no sé qué es lo primero en esta génesis, pero puede ser una buena presentación, si les parece, de introducción, ¿no? Bien. Ya hemos hablado de ellos, energías alternativas. Bueno, en España en un principio, recuerdo, se les llamaba así, ¿no? Yo, más que energías, no son alternativas de nada. O sea, no son alternativas de las tradicionales, son complementarias. Nunca han sido o nunca nacieron con el objetivo de ser alternativas. Quizás sí que fueron inversiones alternativas. Si lo analizamos desde el punto de vista de la inversión, que es a lo que he venido a darles un enfoque de pasivo, sí lo fueron, porque eran nuevas. Entonces, al ser nuevas, pues eran inversiones alternativas a lo que se hacía o a lo que se invertía. Pero verdaderamente no eran alternativas de las energías tradicionales, ¿no? No contaminantes, bueno, no todas son no contaminantes. De hecho, el biogás o la biomasa tienen un efecto neto con respecto a su contaminación. No son exactamente no contaminantes todas ellas. ¿Están todas las renovables? Pues ya hemos visto que no. Hay renovables tradicionales, por llamarlas de una manera, por ejemplo, las que tenemos acá en Perú, de gran hidro, que no están consideradas dentro de estas. Por tanto, quizá el término, la terminología que más me gusta o que más concreta y precisa veo, pues puede ser energías sostenibles, ¿no? Ese es un término que se acuña o que se viene acuñando en los últimos años y quizá pues, se adapta mejor un poquito a este tipo de tecnologías de las que vamos a hablar, ¿no? Bien, esa es otra pregunta muy clásica, ¿no? Que nos hemos hecho, que se ha hecho siempre el sector. Es la manera de comparar las cosas, ¿no? ¿Son verdaderamente las energías renovables o las energías sostenibles más baratas o más caras? Es que la pregunta no tiene respuesta. Primero, porque cometemos siempre el error, cuando pretendemos comparar unas energías a otras, del presentismo, ¿no? O sea, de pretender traer al presente hechos o costos del pasado. Eso no es fácil. Deberíamos de trabajar en ceteris paribus o en unas condiciones que no se suelen dar, ¿no? No es lo mismo estar comparando una planta de generación que lleva 20 años funcionando, que ha amortizado ya sus costes, que ya no tiene costos financieros, a una inversión, independientemente de la tecnología que estemos hablando, que se acaba de instalar, que lo debe absolutamente todo, que tiene unos costos fijos muy altos. Y, bueno, pues en todo caso, si quisiéramos comparar, deberíamos de comparar, por ejemplo, OPEX, o sea, costes de explotación, o sencillamente costes variables. O sea, habría que hacer comparativas por sectores o por secciones dentro de lo que sería la cuenta de resultados, ¿no? Hacer comparaciones verdaderamente tecnológicas es complicado. Ese es el primer punto, la temporalidad. El segundo punto es la internalización de costos. O sea, no es lo mismo las tecnologías nuevas que exigen una internalización muy superior
a las que se han hecho antaño. O sea, es evidente, ¿no? Hay tecnologías antiguas que llevan funcionando muchos años que no sufrieron los costos de internalización que están sufriendo las nuevas, independientemente, insisto, en que sean renovables o no. O sea, hoy día montar una industria pues lleva unos costos que no llevaba en el pasado. Bien, y quizá pues eso, si queremos, a pesar de todo ello, hacer comparativa, porque tenemos esa manía de comparar, pues quizá la manera más interesante de comparar es haciendo un balance de, o sea, lo que suponen las diferentes tecnologías o energías o inversiones en la balanza de pagos de un país, en el Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, quizá desde el punto de vista comparativo, a mí se me hace la ratio más razonable para verdaderamente saber qué aporta y qué pide un tipo de tecnología con respecto a sus costos. Un ejemplo puede ser, evidentemente, bueno, es en el Perú, o sea, las tecnologías RER no solo cuestan el diferencial entre el spot y la prima ganadora o la prima a la que salen adjudicadas, sino que también aportan inversión, aportan desde IGB, o sea, aportan una serie de inputs que habría que tenerlos en cuenta a la hora de balancear el costo de las mismas. Eso es lo que quiero decir desde un punto de vista estrictamente financiero, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el balance, que es como se empieza generalmente en economía, ¿no? El activo, si lo entendemos desde el punto de vista de este tipo de energías, pues lo que interesa al activo o al patrimonio de la empresa es sin duda los flujos que genera el mismo. No interesa otra cosa. Los flujos estables que va a generar. Eso es lo que vamos a ignorar, eso es lo que vamos a tener en cuenta. Esa es la parte fundamental, el ISU del activo en este caso, ¿no? Y ya como pongo ahí, pues el resto de bienes y derechos, que si bien están ahí porque son intrínsecos, no van a ser objeto de pignoración. Y en el pasivo, que es el patrimonio de los dueños de la empresa, por seguir un poco la silogía de la definición que les he dado sobre el activo, pues se divide pues, entre exigible y no exigible. El exigible pues, es la deuda o los recursos ajenos, que ahora entraremos en ella, y el no exigible pues, son los propietarios, los accionistas en este caso, que se estructuran no solo en capital, esto es muy importante también a la hora de entenderlo, también se puede estructurar con créditos o préstamos participativos, ¿no? Esto que digo, bueno, pues yo creo que aquí, lógicamente, acá está sobre todo los INERMIN, y como organismo regulador, y también veo a gente de España, del organismo regulador español, esto es una máxima que hay que tener en cuenta siempre, ¿no? La necesaria coordinación entre el pasivo financiero y el marco regulatorio. El marco regulatorio no debiera en ningún caso estar de espaldas a la realidad de pasivo. O sea, es decir, el modelo se invierte o no se invierte en un proyecto en base a las necesidades financieras que haya en cada momento, y son coyunturales, no son estructurales. Entonces van a depender de cada momento va a requerir unas necesidades financieras diferentes. Entonces esto es importante, saber a qué precio vamos a sacar ahora la energía RER o los precios máximos de energía RER. Bueno, pues yo creo que habría que hacer modelos financieros con las diferentes tecnologías para saber en dónde situarnos, más que compararnos con países vecinos como pueden ser Brasil o como pueden ser otros que acaban de sacar tecnologías propias, ¿no? En cada país los inputs o las necesidades de capital no son exactamente iguales. Entonces habría que preguntar al pasivo, habría que tener siempre en cuenta al pasivo a la hora de regular. Yo creo que se hace, de hecho acá se hace con bastante éxito, se han hecho las primeras subastas con bastante éxito y la verdad es que en esta línea es como se está trabajando acá, no es que les quiera decir otra cosa. Bueno, en el pasivo exigible, el modelo de deuda que se está utilizando es el Project Finance. Es básicamente Project Finance como se están financiando todas las estructuras de renovables desde hace más o menos 20 y pocos años. Bien, la financiación tradicional, pues lógicamente pignoraba sobre todo a los accionistas. La financiación de Project lo que hace es pignorar el proyecto. Esa es la diferencia básica entre un Project Finance, una financiación sin recurso al accionista, dicho en español o en castellano. O sea, que verdaderamente lo que pignoras no son a los accionistas, al balance de la sociedad que te pide ese préstamo, sino que es el propio proyecto. Por eso cobra, lógicamente, especial relevancia el proyecto en sí. Es básico para el banco
va a participar contigo en el proyecto y va a tener el riesgo que tengas tú. Evidentemente, tiene un riesgo inferior al tuyo porque va en orden de prelación, tú vas detrás de él. Pero a fin de cuentas es riesgo-proyecto, que es lo importante, ¿no? Bien, ¿cómo nace la financiación sin recursos accionistas? Pues básicamente porque necesita financiar estructuras. Las estructuras son muy intensivas en capital, todas ellas. Entonces se necesitan financiarlas y no hay balance que soporte de una empresa, no hay balance que soporte estas necesidades tan fuertes. Entonces el proyecto nace, o la financiación sin recurso, insisto, con este objetivo, o con esta génesis, ¿no? Bien, las características básicas, bueno, pues activos esenciales en el desarrollo económico, o sea, no tiene sentido desarrollar o financiar bajo la modalidad de project otro tipo de activos, con ingresos, como hemos dicho, con ingresos predecibles, este famoso flujo de caja del que les he hablado, es esencial que sean predecibles y en el largo plazo, para poder descontar en este aspecto tasas de retorno sobre estos flujos que ahora veremos, que son las ratios que se utilizan. Márgenes operativos elevados que permitan bastante seguridad a la hora de hacer las coberturas de riesgo. Altas barreras de entrada, concesiones, autorizaciones, concursos, que no permitan hacer cambios de escenario drásticos para los prestamistas, en este caso, ¿no? Riesgo tecnológico bajo, eso es evidente. No podemos funcionar, o sea, no se pueden hacer proyectos con tecnologías excesivamente nuevas. Tienen que tener un recorrido ya hecho que permita verdaderamente invertir en ellas en el largo plazo, ¿no? O sea, eso es, aunque bueno, estamos viendo que hay curvas de experiencia en ciertas tecnologías renovables a la baja muy importante, pero sobre todo en costos. Entonces, no es lo mismo. Riesgo operativo limitado, una parte también esencial, intrínseca de y, por supuesto, que permitan un alto potencial de apalancamiento. Ahora entraremos un poquito en qué es esta terminología, ¿no?, del apalancamiento. Bien, no solo en los proyectos, en la modalidad de financiación por proyecto, evidentemente no solo se hace en el sector de las energías. Como ven, se hacen transportes, se hacen telecomunicaciones, se hacen en muchos otros campos. Es, como digo, una manera de financiar proyectos intensivos en capital que superan el balance de cualquier promotor o financiero, en este caso, ¿no? Vamos a ver rápidamente, porque me quedan 18 minutos por lo que estoy viendo. Vamos a ver, a pasar rápido por la terminología. Es una terminología endiablada. Bueno, endiablada no. Sencillamente es una terminología todavía en inglés, la mayoría de ellas, con mucho acrónimo, que gusta mucho en el sector financiero. Y bueno, pues vamos a pasar por ella rápidamente. Yo creo que es una forma. La SVP, que es la Sociedad Vehículo de Proyecto, todo proyecto que va a ser financiado bajo la modalidad de Project necesita tener un vehículo exclusivo para él. Porque lo que se va a ignorar, o sea, los derechos que se van a tomar van a ser sobre esa sociedad. Por tanto, esa sociedad de vehículo tiene que ser específica y única para cada proyecto. Esa es una de las características fundamentales de este tipo de financiación o de financiamiento, ¿no? El CAPEX, ya hemos hablado de él, el Capital Expenditure, son las necesidades de capital. No solo es capital fijo, o sea, no solo es activo fijo. Es todo tipo de necesidades de capital que va a tener que ser financiado, incluido la prima promotora, que podría estar aquí, dentro de lo que sería el CAPEX, ¿no? OPEX, ya hemos hablado de ello, también son los gastos de explotación, básicamente, en español. El EPC, la gran diferencia que hay, esto es el Engineer Procurement and Construction. Básicamente no es un llave en mano. Esta es una de las confusiones importantes en este tipo de conceptos. Como digo, esas son la nomenclatura que va a aparecer en los contratos de Project, ¿no?, de Project Finance. El EPC es algo más que un llave en mano. Es un llave en mano con unas garantías financieras, básicamente que cubran el periodo de construcción, que cubran cierta parte de la operación y mantenimiento y que, por supuesto, cubran el llave en mano. Entonces, diríamos que es un llave en mano superior en cuanto a garantías financieras se refiere, ¿no? Ya entraremos también en ello. ¿Quién da los EPCs? El EPC lo puede hacer perfectamente, no tiene por qué ser un constructor, no tiene por qué ser un contratista, ni siquiera un fabricante, en este caso tecnológico, que lo suelen ser. Puede ser un financiero. Porque realmente lo que se necesita es balance para garantizar, como les he dicho, el
completion risk, o sea, el riesgo de construcción, el momento de riesgo de construcción, va a depender de cada tecnología, y los primeros años de operación y mantenimiento, para que el capital se quede tranquilo al respecto, sobre todo con tecnologías nuevas. El EPC es uno de las herramientas fundamentales para la consecución de un proyecto. La ratio de cobertura del servicio de deuda, esta es la ratio fundamental. O sea, es decir, si algo mira el banco, es esto. El pasivo exigible, quiero decirles, que es el banco, lógicamente. La banca especializada en este tipo de préstamos. La ratio de cobertura del servicio de deuda no es más que el cociente entre el flujo de caja generado por el negocio y la deuda y el servicio de deuda. Entonces, bueno, pues si es de 1,20, quiere decir que el banco te va a prestar te va a prestar 100 siempre que produzcas o que generes 120. Esa es la ratio, esa es fundamental. Esto es una constante, no es una variable. Ahora lo vamos a entender. O sea, dentro de lo que sería la fórmula de la ratio, o sea, cómo se calcula la ratio de cobertura del servicio de deuda en una financiación project, no se calcula de una manera, eso te viene impuesto. Entonces vamos a ver en esta pequeña formulita qué es constante y qué es variable. Variable solo es una cosa. Pero ahora si les parece, lo vemos, ¿no? Bueno, el fondo de reserva del servicio de deuda es otra de las ratios o de los conceptos o nomenclaturas importantes que aparecen en los contratos de project. No es más que 6 meses del servicio de deuda. Suelen ser 6 meses, a veces es un año, dependiendo del proyecto, es más o menos tiempo. O sea, la banca, además de tener la ratio de cobertura del servicio de deuda como ratio garante de este tipo de retornos o de inversión y sobre todo de retornos, pues se auto asegura con esta doble imposición de 6 meses, 8 meses de deuda sin poderse repartir. Es un fondo que te exigen. Valor residual. El valor residual, en lo que sería el modelo o el caso base financiero de cualquier proyecto, es lógicamente lo que queda después del periodo de concesión o del periodo de vida de cualquier tipo de concesión. Sí, básicamente concesión o autorización. Bien, para la banca, para el project, el valor residual no existe, no les interesa. Entonces, generalmente el valor residual interesa al equity, a la otra parte del pasivo que ahora hablaremos de él. Evidentemente, después de 20 años, en un salto hidroeléctrico, por ejemplo, después de 20 años de concesión, de una concesión RER, pues bueno, pues ahí hay un valor que, si no me equivoco, ha sido absolutamente modernizado para dar la producción que uno se ha comprometido a dar. Por tanto, a los 20 años tenemos ahí un valor residual que por lo menos es igual que el inicial. O sea, es decir, es un valor de una planta en plena generación, en 100% de generación, de los megavatios que ha desmontado. Por tanto, el valor residual tendría que tener cierto valor. Para el project, lógicamente, no tiene valor, porque al project, al pasivo exigible, lo que le interesa es su deuda. Su deuda no dura 20 años. Las deudas de project en proyectos energéticos de este estilo suelen ir, como mucho, entre 12 y 16, 17 años, como mucho. Esa es otra constante. Eso no entra dentro de la fórmula de cuántos años puedo disponer yo en un proyecto. Eso va a depender de unos estudios de país, de riesgo, etcétera, que ahora entraremos en ellos, ¿no? Bueno, el working capital es un capital circulante que habría que meterlo en el CAPEX y que hay que contar con él. Bueno, pues hay periodos, lógicamente, de cobro y pago que no están bien ajustados en cualquier tipo de exposición, de flujo de caja, de retorno de caja, que hay que tener en cuenta. Entonces, este tipo de necesidades también se suelen financiar en el CAPEX, ¿no? Puede haber líneas especiales para ellos, también. O sea, se suelen hacer también con líneas especiales de crédito. El flujo de caja libre, esa es la ratio también, junto con la ratio de cobertura, pues es fundamental, ¿no? O sea, o forma parte del numerador de ella, ¿no? El flujo de caja libre es aquello sobre lo que la banca va a ignorar sus derechos de cobro, ¿no? Esto aparece también en todo contrato. El spread, pues lógicamente es el margen que el banco pretende ganar, ¿no? En este caso, el pasivo exigible. Entonces, bueno, pues el spread es esencial, tiene que estar marcado, es independiente del coste del dinero suyo, se suma a él y de cualquier tipo de cobertura que hagamos sobre cualquier aspecto, ya sea tipo de cambio o tipo de interés, ¿no? Para eso, y los fees. O sea, la banca especializada suele ganar en el margen sobre el tipo y en los fees básicamente de constitución, que son los que maneja a la hora de sacar su beneficio. Son fuertes, son fees de estructuración y de constitución fuertes que suceden al principio. También se financian en sí mismos. O sea, estos fees de constitución
se suelen también meter en el CAPEX para ser financiados. Es muy habitual ver covenants o pactos en los contratos de proyecto, muy, muy habitual. Entonces, son contratos, no olviden que son contratos complejos. Complejos desde el punto de vista de número de cosas. No es que sean dificultosos, pero bien complejos. No es fácil ver un contrato de proyecto de menos de 80, 90, 100 páginas. O sea, es decir, son contratos verdaderamente que merecen la pena trabajarlos, ¿no? Los cash sweep entra dentro de lo que sería un pacto. ¿Qué es un cash sweep? Pues un cash sweep no es más que un barrido de caja, como dice su palabra, ¿no? Aquí se da, bueno, ya les he dicho que hay mucho anglicismo. No es que el project haya sido inventado por los ingleses, es que realmente el lenguaje internacional financiero pues es inglés, es en inglés y en ese nos enteramos o nos expresamos más o menos todos, ¿no? Entonces, bueno, pues el cash sweep suelen ser pactos, en este caso, que suceden cuando las ratios de cobertura, por ejemplo, pues bajan de los niveles pactados o firmados, ¿no? Lo cual no quiere decir que no, o sea, por ejemplo, si uno ha firmado una ratio de cobertura de servicio de deuda de 1.3 y por lo que sea el proyecto pasa por un momento crítico y de ese 1.3 pasa a 1.10, bueno, pues hay un diferencial que el banco te lo puede cubrir con un cash sweep o un adelanto de crédito. Al final es un adelanto de cobro. Es un barrido de caja con la consecuencia de reducción de préstamo. Eso no quiere decir que el proyecto no pueda pagar la deuda. El proyecto dejaría de pagar la deuda si la ratio pasa a menor de 1, ¿no? Lógicamente, pero mientras esté por encima de 1 o igual a 1, lo que generas por lo menos sirve para pagar. Eso es importante, ¿no? Eso serían los cash sweep, muy habituales. Son cláusulas muy habituales. Los swaps también han venido siéndolo. Swap es cobertura. Ya entendemos, si tenemos tiempo, que veo que no, vamos a entrar un poco en ellas, pero un swap es una cobertura. Es una cobertura que generalmente los bancos suelen exigirte para cubrirse básicamente sobre el tipo de cambio o sobre el tipo de interés. En Europa lo hemos hecho sobre todo, swaps se han hecho mucho sobre el tipo de interés. Aquí hay mucho que hablar. Hay swaps que son verdaderamente simétricos, que verdaderamente son coberturas de tipo de interés, y luego están, pues bueno, pues ya lo decía Warren Buffett, no sé si han oído ustedes hablar, seguro que sí, que un swap es un arma de destrucción masiva. O sea, un swap puede ser una estafa en sí misma, y de hecho lo es. En España se han financiado muchos proyectos con swaps complejos, con swaps con subyacentes, que nada tienen que ver con cubrir o con hacer coberturas de tipos, ¿no? Entonces, deshacer un swap es muy complicado una vez que lo estructuras. Entonces, es muy habitual, se han dado figuras en donde el propio banco, además de ganar o tener el spread en donde ganaba su parte o los fees, bueno, pues te obligaba a firmar un swap complejo, con, vamos a decir, comisiones o spreads ocultos. Entonces, esto se ha hecho. Esto en España, bueno, pues hay más o menos unos 45.000 millones de euros en Project, de los cuales 15.000 pueden ser en fotovoltaica, el resto son en el resto de tecnologías, y todos ellos están con swaps, están swapeados, que es la palabra que se suele utilizar, con muchos de ellos con swaps simples, son verdaderas coberturas, pero muchos también, o bastantes, con swaps complejos, con swaps compuestos, que son, bueno, pues que serían otra cuestión, ¿no? Bien, waivers, también muy habitual, que son renuncias. Uno renuncia prácticamente a todo. Imagínense, le van a dejar un dinero a cambio de nada, a cambio de un proyecto. Entonces, pues lógicamente son contratos que tienen waivers por todos lados. O sea, esos hay que analizarlos con mucho detenimiento, ¿no? A la hora de qué, de poder disponer de reparto de capital. Porque claro, después del pasivo exigible viene el no exigible. Entonces, lógicamente, los proyectos tienen que retornar para el banco y tienen que retornar para el equity. Entonces, bueno, pues es muy importante entender estos waivers y aceptarlos y trabajarlos bien, ¿no? La cola de la deuda, la cola es lo que queda todavía por amortizar. También suelen ser, como les digo, dentro de lo que sería la nomenclatura de project, ¿no? Bien, los projects son contabilizaciones fuera de balance, aunque luego evidentemente consolidan, pero como lo que ignoran es el proyecto y no el balance de la compañía, eso permite otras posibilidades de financiación a la propia holding. Son formas muy interesantes de trabajar, ¿no? Los hacen banca especializada, o sea, realmente no es fácil encontrar banca o sea, no toda la banca hace project, hace financiación sin recurso.
Y bueno, pues hay que buscarlos, ¿no? Además, evidentemente, también, como saben, los organismos multilaterales también se están metiendo, o sea, no solo la banca se está metiendo en hacer este tipo de financiamientos, pero básicamente es un producto especializado y complejo, ¿no? Es lo que les quiero decir. Cuando las necesidades de inversión o de CAPEX han ido subiendo, pues lo que ha habido es mucha sindicación, o sea, es decir, proyectos más intensos, como pueden ser los termosolares, o como pueden ser grandes proyectos eólicos que se han hecho en América también, muy grandes, pues bueno, pues lo que se ha hecho es sindicar entre varios bancos en forma de club deal, en forma de fases o abierta, entre varios la forma de atacar esa inversión, ¿no? O sea, es también habitual encontrarte productos, estructuras complejas en cuanto a proyectos, y luego hay mercado secundario, o sea, es decir, hay muchas de las deudas que se han hecho, luego se venden en el mercado secundario y hay tenedores de deuda, en este caso, que no son los bancos originarios los que lo han constituido. Esto, en España, por ejemplo, ha generado muchos problemas a la hora de refinanciar, porque, bueno, uno piensa que no hace falta refinanciar las estructuras cuando los ingresos no cambian. Si hay, por cualquier circunstancia o razón, ese flujo de caja libre se ve variado, pues lógicamente pues hay que tocarlo todo. Y la única manera pues es refinanciando. Y claro, refinanciar con alguien que no fue el original, refinanciar una deuda que ya no está en manos del original, sino que está incluso en manos de muchos, pues es mucho más complejo, que es lo que nos está pasando ahora mismo. Evidentemente, limitan la TIR del accionista, que son estas renuncias de waiver que les he dicho que suelen tener todos los contratos, ¿no? Joder, voy fatal de tiempo, 4 minutos me ponen aquí, qué estrés. Vamos a ver, ciertamente, no 4 minutos, no veo al organizador, pero sí. Bueno, vamos a pasar rápidamente, porque es que si no, en 4 minutos les estaba hablando sobre todo sobre el Project Finance o el pasivo exigible, pero quisiera, aunque sea unos minutos, hablar del equity, ¿no? Entonces, bueno, como le digo, es un producto complejo, es un producto que hay que trabajar, hay que analizar en cuanto a riesgos. Es un producto que, en base a eso, pues, de esos análisis de riesgos salen unos ratings que son esenciales. El EPC, del cual ya les he hablado, tampoco me quiero alargar excesivamente sobre ello. El swap, también les he hablado ya sobre ello. El tipo de swap no es más que un intercambio, una permuta de interés, en este caso, que es lo que se suele hacer. También hay swap, como os he dicho, de tipo de cambio. Acá en Perú, a pesar de que está dolarizado el sistema RER, como hay un lapsus en donde se cobra en soles y uno se puede endeudar en dólares, la banca ahora mismo está exigiendo este tipo de swapear operaciones que se financian en dólares para los proyectos RER. Vamos a pasar, como les digo, bueno, el caso base es esencial, el CAPEX hemos hablado de ello, la fórmula que les he dicho que es para mí la base del contrato de Project, que es la ratio de cobertura de servicio de deuda. La ratio de cobertura es una constante, el flujo de caja es una constante, el tipo de interés es una constante, por tanto, la única variable es el apalancamiento. Eso que dicen, cuánto da, o sea, cuánto puede soportar, qué palanca puede soportar un proyecto, pues despejen la única variable que tienen, ¿no? Y esa es la financiación que van a tener en un proyecto. En esta fórmula no entran los años. Los años también entran como una constante que es independiente del apalancamiento. El resto son constantes y, como digo, la única variable en este caso es el principal de la deuda o en sí el dinero que les van a dejar. Bueno, la otra parte del pasivo, el equity, vamos en 2 minutos a pasar rápidamente por él. Bien, en un análisis de retorno-riesgo, pues lógicamente el equity está arriba. O sea, es el que más riesgo tiene, porque es por natural, ¿no? Luego vemos el entresuelo el mezzanine, que es una especie de deuda subordinada a la deuda senior. No hay tiempo de entrar en ella, lo siento, así que no hablaremos mucho. Viene a ser deuda también exigible, pero subordinada a la primera. Entonces, bueno, pues hay proyectos en donde se pueden hacer sin equity, porque vayan solo con deuda subordinada y deuda principal o senior. Normalmente eso se ha hecho bastante. El equity, pues lógicamente, no solo es capital, eso es muy importante remarcarlo, sobre todo a la parte reguladora. El equity también son fondos propios, o sea, es todo fondos propios, por hablarlo en castellano, ¿no?
Entonces, insisto, no solo es capital, son también créditos participativos. Por tanto, hacer exigencias sobre el capital, por ejemplo, las bases de la subasta que he visto acá, solo sobre el capital, quizá pueda llevar a algún tipo de restricción no deseada. Que se pueden buscar garantías haciéndolas, insisto, sobre el total de los recursos propios y no solo sobre el capital. Bien, ¿cuándo aparece este equity? Bueno, pues suele aparecer en esto que se llama el ready to build. O sea, ver equity final en proyectos renovables en el momento del venture capital es muy complicado, aunque cada vez estamos viéndolos más, eso también es cierto, ¿no? Bueno, pues las principales ratios que se valoran, no me queda tiempo, señores, pero bueno, las principales ratios que se valoran por el equity, sin duda es la TIR de proyecto, la TIR y la yield. Yo diría, por quedarme con dos ratios, serían esos dos, básicamente. Bueno, la forma alternativa, la estrategia en cuanto al private equity, si dispusiera de más tiempo, quizá pudiéramos ahondar más en ello. Pero básicamente la estrategia de un private equity o de un fondo privado, pues es una estrategia generalmente de diversificación. O sea, es decir, en base a diversificar es como ellos deciden invertir en un tipo de tecnología o en un tipo de país, ¿no? Señores, no me queda más tiempo, lo siento. Quería extenderme un poquito más, no mucho más, porque tampoco da para mucho más, en cuanto a las estructuras jurídicas de los private equity, pero como les digo, pues aquí he terminado. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. El micrófono inalámbrico, por favor, para la respuesta. Hay una pregunta para usted y es la siguiente. En economías como la del Perú, ¿qué debería vigilar el regulador para que el inversionista vea atractivo el mercado energético? Bueno, ¿se me oye? Sí, ¿no? Sí, se oye. Pues yo creo que lo que está haciendo, o sea, vamos a ver, dar garantía de país, que es lo que está haciendo el regulador, y quizá es que está bastante bien hecha, no es porque está aquí todos los responsables de los Inermin. Sinceramente, no está nada mal hecho, está bastante bien. Entonces, seguir en la línea que están, es lo que yo diría, para sucesivas subastas. Siempre hay cosas que mejorar. Si me apuran, y me preguntan, pues sí, dividiría la subasta por tecnologías. O sea, creo que meter todas las tecnologías en una misma cesta es muy complejo, porque algunas siempre salen beneficiadas sobre otras. Si cabe eso. Perfecto. O sea, están haciendo las cosas bien. Sí, sin duda. Muchas gracias, señor Corchado. Le agradecemos muchísimo su ponencia.